Bueno, primeramente damos gracias a Dios que usted nos permite llegar a sus hogares a través de las pantallas de Canal 21. Nosotros hemos venido haciendo una serie de programas y mostrando algún tipo de realidades con respecto a los trabajadores. Y hemos hablado con enfermeros, hemos hablado con un abogado laborista, hemos hablado con mototaxistas, hemos hablado con una serie de obreros de construcción que nos vienen a decir realidades. Recientemente el gobierno nacional, a través de la vicepresidenta encargada de la República, decretó un aumento salarial que no sabemos qué es. Pasado programas hablábamos con Juan Rodrigo que no sabemos todavía qué es porque el gobierno no ha mostrado de qué se trata. Es decir, el ingreso mínimo integral del trabajador venezolano es de $240, según el Ejecutivo Nacional. Pero no sabemos cómo está desglosado esos $240. Si hubo un incremento en el salario que se mantiene desde hace 4 años en 130 bolívares, si ese $50 es un bono, eso realmente no se sabe, porque todavía ningún vocero oficial del gobierno ha salido a decirnos, mire, el aumento es del salario, el aumento es del bono, o creamos un nuevo bono, eso no lo sabemos. Para esa y para muchas cosas más vamos a tener hoy como invitado a nuestro amigo Alexis Carvajal, quien forma parte de los empleados de la gobernación del estado Táchira y que viene a decirnos algunas verdades con respecto a eso. Bienvenido, Alexis. Gracias, Trubal. Alexis, cuéntenos cuáles son las expectativas de los trabajadores con ese aumento de salario y qué está pasando. Bueno, mira, Trubal, muchos dicen que no saben qué es, yo sí sé qué es el engaño más grande que se le ha hecho al pueblo venezolano. No podemos nosotros decir que existió un aumento aquí en Venezuela a los trabajadores públicos cuando tenemos trabajadores públicos que hoy se encuentran en mengua, que se están muriendo de cáncer, que se están muriendo por enfermedades endémicas, por enfermedades patológicas. De verdad que uno se sorprende con las realidades que tiene que ver en los diferentes sectores de las comunidades, porque además pues yo tengo la fortuna de que tengo 2 cosas que hago bien en esta vida, que es la dirigencia social y la parte laboral. Por eso creo que el gobierno que está en este momento en Venezuela, dirigido por Delcy Rodríguez, pero que recibe directrices del extranjero, no está consona con la realidad que vive el ciudadano de a pie. Para nadie es un secreto que aquí, eso que usted dice que fueron $50, con mucho respeto, ese es el imaginario colectivo, porque aquí hay una realidad. Cuando vamos a cambiar esos $50 para comprar cosas donde no existe el punto, esos $50 se transforman en 10, en 20 o en 15. En el caso del estado Táchira. En el caso del estado Táchira. Hay que aclarar. Hay que aclararlo, por supuesto, en el caso del estado Táchira. No, y fíjate que no es tan así como que solamente en el caso del estado Táchira. Cuando usted sale afuera del estado Táchira, entonces la situación es con los euros. Porque hay que decir la realidad. Claro. Yo tengo familia en Caracas, yo tengo familia en Puerto La Cruz, tengo familia en Maracaibo, donde nos dicen que los bolívares igualmente no alcanzan para nada y que se transforman. Es una realidad que nosotros tenemos que abrazar y que decir, porque es que si no la decimos, nos quedamos con eso y entonces después dicen, ¿en qué contribuyó usted para que la economía de su país o para que la economía del trabajador funcionara mejor? Ah, bueno, si no lo decimos y nos quedamos callados, entonces estamos contribuyendo, pero al contrario, a dejar que las cosas sucedan y que no exista entonces un responsable. Aquí tenemos que ponerle el rostro al responsable, y el responsable es el Estado, el responsable es el Estado venezolano, el gobierno, de conducir las políticas laborales para que el trabajador, como está contemplado en el marco constitucional, tenga beneficios, tenga tranquilidad, tenga sus respectivos alcances para que le alcance para su familia, para llevarlos de vacaciones, bien sea para sacarlos a pasear, bien sea para que tengan comida digna, para que tengan una educación digna. En función de eso, pues,
Lógicamente nosotros, los trabajadores del Estado, en este momento vivimos momentos muy cruentos, muy difíciles. Han sido muchos años de abandono del gobierno con respecto a las gobernaciones, a las diferentes gobernaciones del país. Pero aquí en el Estado Táchira nosotros vivimos momentos mustios, diferentes. Aquí nosotros nos encontramos todos los días con que un vedel tiene la mamá enferma y no tiene cómo comprarle los medicamentos, con que un vedel tiene cáncer y no tiene cómo comprar los medicamentos, con que un vedel no tiene cómo irse para el trabajo porque carga los zapatos rotos. Esa es la realidad que tenemos aquí en el Estado. Cuando usted me dice el tema cambiario, sí es verdad que en el resto del país tenemos un grave problema, bueno, con el dólar BNI y con el dólar y con el euro, pero realmente a nosotros se nos presentan situaciones más graves en el Táchira a la hora del cambio porque aquí no existe quien de verdad resuelva esta situación. Y es decir que mañana es 15, ¿sí? Y en el momento en que sea 15 o mañana 16 o 17, pero en el momento en que paguen salario, hay un grupo de personas que se dedican a cambiar bolívares por pesos que lo bajan. Hoy lo está en 5.5, pero mañana está en 4. Así está pasando en San Cristóbal y sobre todo en el área de la zona metropolitana. Comerciantes que se creen los dueños de la verdad y que en un momento determinado cobran el precio que a ellos les da la regalada voluntad. Cuando le digo eso, nosotros estamos pagando un dólar paralelo a 1.000 bolívares. Cuando el dólar está hoy en 508 bolívares, tasa del Banco Central de Venezuela, los tachirenses, los sancristobalenses, pagamos un dólar a 1.000. Y por eso es que es diferente la realidad del resto del país, porque aquí sí hacen con nosotros los que les da la regalada voluntad. Mire, bueno, fíjese, Asdrúbal, los que cambian en las mesitas y que tienen los dólares en la mano y que los baten, los bolívares, que aquí cambiamos, que eso no son comerciantes. Partamos de esa realidad. Esos son personas que se aprovechan de las circunstancias, de la anarquía que existe en el Estado, para ellos también tratar de buscar la platica y buscar economía para ellos. Y siempre el que termina llevando del bulto es el trabajador público. Hablemoslo así. Porque claro, ¿qué sucede? El trabajador también quiere ir al parque y resulta que en el parque no todo el mundo tiene punto. Quiere llevar a sus hijos al parque. Lamentablemente cuando va a cambiar se da cuenta que no le alcanza ni para el pasaje para sacar a sus hijos. Y se queda con la tristeza de no poder llevar a sus hijos, con la tristeza de que le sacaron la plata del bolsillo. Legalmente, ilegalmente, pues. Son ilegales. Son ilegales. Entonces, yo creo que es falta de control del Estado, Asdrúbal, es falta de control del Estado. Pero hay algo más lamentable. De eso. Hay algo más lamentable, es que uno ve vehículos oficiales de la policía parados al lado de ellos. Esto que estoy diciendo es muy serio. Sí, yo he visto vehículos de la policía municipal. Vehículos de la policía parados ahí, no, y estará también. Yo no tengo complejo en decirle eso. Los nuevos municipales, ahí parados hablando con las personas, a lo mejor cambiando también. Pero fíjese el contraste, porque son empleados públicos, pero fíjese el contraste de la realidad. En el año 1830 se produce la gesta de Chicago, ¿verdad? Inicia el 1 de mayo la huelga, pero lo que detona el problema es el 4 de mayo del mismo año, producto de una bomba que tiran. No se sabe quién la tiró. Muchos especulan que fueron los trabajadores, otros especulan que fue un comerciante obstinado de que le reclamaran los derechos por las jornadas laborales, porque tú sabes que eso empieza por la jornada laboral. Por supuesto. ¿Verdad? Eran 8 horas de ocio que pedía la gente, 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso. ¿Sí? Desde el 1 de mayo de 1830 hasta el 1 de mayo de 1839 no es que se reconocen esos derechos. Pero eso no fue el problema. El 4 de mayo inicia la represión en contra de los trabajadores. ¿Y quién inicia la represión en contra de los trabajadores? Los elementos de seguridad. La policía, la guardia en Estados Unidos, como lo llamen allá.
Y también ahí se estaban luchando por los derechos de ellos. Por eso no podemos sorprender de que yo hoy le diga que los policías se paran a donde cambian. A mí me da afán ver cómo a los abuelos les quitan la platica. Los roban. Los roban. Esa es la palabra, los roban. Da tristeza, y uno es hijo y es padre. Los que ya estamos en una mediana edad o en una edad... ¿Usted está más viejito que yo, ¿no? Sí, un poquito. Esto a uno le da afán, le da tristeza ver que esas cosas sucedan. Por eso el llamado es al Estado, al gobierno, que por favor tome cartas sobre el asunto. Que no podemos contribuir a la desidia del pueblo. El pueblo está pasando momentos mustios. Hay una realidad que esos 50 desconocidos que dieron de aumento no alcanzan absolutamente para nada. Porque como por providencia del destino, entonces ahora el bolívar está mucho más bajo y entonces no se ve reflejado en la necesidad del pueblo, de los viejos, de la gente de a pie, de nosotros los trabajadores. Bueno, me dice, Jesús, vamos a comerciales. Es lo que vino Jesús. Es que Jesús me está diciendo que usted habla mucho. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Bueno, de verdad agradecer que usted continúa con nosotros. Allá estamos hablando de un robo, porque hay que decir la palabra. Ahí la gente se va a molestar. Algunas personas van a decirle, ¿por qué no dice ladrones? Porque cuando usted le coloca el precio que le da la gana al cambio del peso a razón de bolívares, usted está robando a los viejitos, a los trabajadores de la administración pública que van a ir a cambiar el bono de guerra, que se vuelve saliagua en manos de esto. Sí hay comerciantes, porque hay gente donde uno va a pagar. Sí hay bandidos que están por ahí cambiando, pero también hay comerciantes que juegan con la necesidad de los ciudadanos. Alexis Carvajal. Sí, lógicamente, hay comerciantes que son inescrupulosos, es la palabra, porque a pesar de que ellos tienen sus ganancias en dólares, cuando les llegan los bolívares pareciera que le mentaran al diablo. Eso los detestan. Algunos tienen la posibilidad de poner punto y no lo ponen para poder recibir en moneda extranjera el pago de todo lo que tienen. Y fíjese algo muy interesante, Adrúbal. Aquí hay una realidad que nosotros no podemos desconocer. Aquí Alimentos Polar vende en bolívares. Al BCB. Al BCB, ¿verdad? Pero usted se da cuenta que en algunos negocios, a pesar de que Alimentos Polar vende al BCB, les cobra a ellos al BCB, ellos cuando ponen los precios los ponen en dólares y después los transforman en pesos, porque ahora esa es la nueva modalidad, para no dejar de perder, según ellos, a pesar de que ellos compran en bolívares. Esa es una realidad que tenemos nosotros aquí los tachirenses, que tenemos que decirla. Los comerciantes, con todo respeto, tienen que contribuir también a que el Estado empiece a funcionar mejor. No podemos convertir la necesidad del pueblo en una anarquía colectiva. Nosotros tenemos que avanzar para mejorar. Vuelvo y repito, esos 50 desconocidos que nos pusieron ahí de aumento, hoy no se reflejan en la realidad o no se consustancian con la realidad que vivimos los trabajadores del Estado. ¿Qué sucede? Debemos reconocer que se han deformado las luchas. Este 1 de mayo lo demostramos. Porque lamentablemente para nosotros los políticos han querido hacer pan y circo con la necesidad del trabajador y querer opinar del movimiento sindical porque ellos son políticos. Porque si a los políticos usted le pide que opinen de ingeniería, ellos quieren saber más que usted de ingeniería. Si usted les pide que opinen de derecho, algunos que no son de derecho, ellos quieren saber más de derecho. Si usted les pide que opinen de medicina, ellos quieren saber más de medicina.
Y si usted le pide que opinen del movimiento laboral, ellos quieren saber más del sindicalismo que los sindicalistas. Ese es el gran problema de nosotros, que hemos perdido identidad. Antes los sindicalistas luchaban por un espacio político. Ahora los políticos luchan por un espacio sindicalista. ¿Saben por qué? Porque el sindicalismo es lo único que nos queda como referente para los trabajadores. Y estoy hablando no en todos los sectores, porque debemos reconocer que quien se ha mantenido dentro del movimiento sindical es Alberto Maldonado. Porque guste o no les guste, es el único sector que tiene la capacidad de luchar por sus trabajadores y ponerles un sueldo de 130, 140, 180. Y en efectivo, eso se llama compromiso y entender el momento histórico que nos corresponde. Por eso yo considero que el 1 de mayo se desdibujó la lucha sindical. Llamaron a marchar para el obelisco, pero ya habían firmado allá el pacto con el gobierno del aumento de los 50 desconocidos. Nosotros tenemos que reconciliarnos como sociedad. Tenemos que unificar criterios para poder avanzar. La casa sindical es el templo sagrado de los trabajadores. Y yo he escuchado con atención cómo Alberto Maldonado les hace el llamado a la reconciliación, el llamado a la unión, a la unificación. Porque el problema es que aquí en Venezuela no se lucha solamente por los derechos políticos. También se tiene que luchar por los derechos laborales, también se tiene que luchar por los derechos de la salud. Los derechos deben de ser monolíticos para poder nosotros salir de esta crisis tan grande que nos abraza hoy en día. Cuando usted dice la marcha de los políticos, yo quiero preguntarle algunas cosas con respecto a eso, porque yo vi las dos marchas, el pasado 1 de mayo, y vi la marcha que salió de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, que, por cierto, felicitar al amigo Augusto, que hizo un excelente trabajo. Más de 300 motos creo que habían, no me quedo corto. La gente apoyando la marcha de la Federación, porque históricamente de ahí salen las marchas para la Plaza de Bolívar. La otra yo no tengo por qué analizarla, porque es que la otra estaba convocada por la Plataforma Unitaria, es decir, 8 organizaciones políticas que hacen vida en una parte de la oposición, que son una realidad política del Estado, sí, son una realidad política, pero que ellos luchan es por un puesto político. Ellos no luchan por los trabajadores, porque muchos de ellos, quienes convocaron a la marcha del 1 de mayo, fueron patrones, y fueron patrones que desmejoraron el salario de los trabajadores, que vejaron a los trabajadores. Dígame, los que trabajaron en la Lotería del Táchira y un señor que fue presidente de la Lotería del Táchira convocando esta marcha, vagabundos sinvergüenzas que no tienen por qué convocar, porque después de que cargaban 1 litro de alcohol en el bolsillo, cuando alguien los saludaba a echarse alcohol en las manos, después de que vejaron, que maltrataron, que hicieron lo que les dio la real y regalada voluntad con los trabajadores, entonces ahora vienen a convocar una marcha. Esa era una marcha de políticos. Eso no era una marcha de los trabajadores, esa es la realidad. La única marcha que yo vi que tenía el sentimiento laboral salió de la Casa Sindical hasta la Plaza de Bolívar. Es lo que yo veo, ¿no? De repente yo me equivoco, ¿no? Pero la otra era una marcha de dirigentes políticos y de profesores jubilados. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Asdrúbal, pero hay algo que debemos aclarar ante la opinión pública y ante la sociedad. Ellos convocaron en función del 1 de mayo y hablaban como sindicalistas cuando tú mismo acabas de decir algo que es interesante. Se echaban alcohol en las manos cuando tenían que saludar a la gente. Y algunos pseudodirigentes sindicales que han quedado sin frecuencia y sin vigencia, estaban convocando, que era la marcha de los trabajadores, desconociendo la legitimidad de los trabajadores en cabeza de Alberto Maldonado, haciéndole el juego al gobierno. Por eso le digo, muchos de los que convocaron para esa marcha ya habían suscrito el aumento, el supuesto aumento, y tú lo sabes que es así. Muchos de los que estaban ahí nunca en la vida han tratado a un empleado con humanidad.
Es la realidad. Hablemos de verdades. No por el hecho de que se hagan llamar políticos de oposición o de la plataforma unitaria, les da el derecho a jugar con la necesidad de los trabajadores tachirenses. El llamado a la conciencia, a la unificación de criterios. Nosotros estamos obligados como actores sociales a pacificar el país, a pacificar el Estado y a reclamar nuestros derechos, porque una vez que nosotros tengamos la unidad de criterios, podemos avanzar todos unidos para las mejoras de nuestros trabajadores. No podemos seguir cayendo en ese cuento de hadas que tratan de sembrar en el imaginario colectivo. Los derechos laborales pertenecen única y exclusivamente a los dirigentes sindicales. Fíjense la matriz de opinión que se viene tejiendo en la sociedad, que hay que eliminar a los sindicatos. ¿Cuáles sindicatos? Si aquí el único sindicato que queda es el de Suticé. Y son referencia en sueldos y salarios para el Estado. Es que el sindicato de vedeles existe. No existe. Es que el sindicato de los trabajadores de la salud existe. No existe. Hay verdades que son duras, pero hay que decirlas. Los trabajadores están en el desamparo porque los sindicatos desaparecieron. Los políticos se encargaron de dibujar la acción sindical. Y cuando hablo de políticos no estoy hablando de los partidos. Los partidos son necesarios para el crecimiento de una ciudad, de un país. Yo hablo básicamente de los politiqueros. Fíjate algo, Asdrúbal. A mí me llamaba la atención en estos días el hecho de que Trump dijo, allá están felices, allá están contentos por ese aumento que le dio. Y adivine por qué lo hace. Usted sabe por qué lo hace. Porque muchos de los que marcharon, cuando terminaron las marchas, usted andaba en mi carro y lo vio metidos en las licorerías tomando licor. Y en efecto... Esos son los jubilados, los borrachitos jubilados. Sí, y en efecto, ese es el mensaje que quieren mandar ellos para allá. Porque así, muy tristemente, lo tengo que decir, le hacen el juego al gobierno. Porque se ponen el escapulario y le rezan al diablo. Eso es por la Quinta Avenida, ¿no? Allá los pasan borrachos. Allá toman, ellos le mandan un mensaje, ellos no saben que con una cerveza que se tomen pueden comprar 3 huevos. Sí, pero esa la toman con los 2 pesos que le quitan a los profesores. Porque hacen una recolecta en los profesores para la marcha y los profesores bajan a marchar y le regalan 2.000 pesitos que para las copias porque ellos tienen que firmarlo del artículo 91. Entonces le quitan 2.000 pesitos y después terminan tomando cerveza ahí donde queda la Volkswagen. No, y es muy triste, Asdrúbal, ¿sabe qué? Porque después andan desesperados. ¿Cómo tumbamos el video? Pero ya regaron el pote de pintura, hermano. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser cónsonos con lo que hablamos. No es que tomar sea malo. Al que le guste tomar, que tome. Pero usted dice representar un gremio. Usted le está diciendo al mundo que aquí en Venezuela estamos jodidos. Pero con sus actos, entonces, le está diciendo otra cosa. Todos los viernes lo pasa borracho. No, eso no puede ser. Eso no son los dirigentes que nos representan a nosotros. Yo en una oportunidad pasé por ahí con el hijo mío y me llamaron y ofrecieron cerveza. ¿Me recibe una cerveza? Y yo, no, ¿cómo le ocurre? Ajá. Bueno, en esa esquina. Ahí se lo pasan borrachos. Y a mí me da risa porque muchos tienden a descalificar a Alberto Maldonado. Qué patotero, qué malandro, qué esto, qué aquello. Alberto Maldonado, gústele o no les guste, les ha dado cátedra de sindicalismo y va a pasar a la historia en el estado Táchira como un hombre que entendió la realidad política, social, laboral de este país. Pero nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos, esto está bueno. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un
un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Me reía yo recordándome que arriba donde está la cabeza de don Rómulo Gallegos, allá arriba llegando al complejo ferial, mirando al horizonte, ahí también se lo pasan tomando michi. Porque yo he visto los videos, ¿no? Ahí también se lo pasan tomando michi, jugando bola criolla. O sea, ellos sí están contentos, ellos sí están felices. Ellos no tienen necesidades. Le gritan al mundo, andamos descalzos, pero se ponen zapatos Christian Dior. Cuando la realidad social en el país, en los barrios, en las calles de nuestra ciudad es diferente. Y negocian con el gobierno a escondidas. Bueno. Esos son los que negocian con el gobierno a escondidas. ¿Cómo se sientan con Fedecámaras, con los sindicatos bolivarianos, firman un aumento salarial o un ingreso mínimo mensual de los trabajadores en 240 horas? Porque forman parte de quienes firmaron este acuerdo y después salen a hacer una marcha y a hablar mal. Cuando ya firmaron. O sea, capitularon, es la palabra, capitularon la necesidad del Estado, capitularon la necesidad de los trabajadores. Eso es una realidad. Ellos se dicen llamar tripartita, creo que, ¿no? La tripartita. La tripartita, quiere decir que ellos se pusieron de acuerdo todos, ahí no se escapa ninguno. Pero 3 sectores, ¿no? 3 sectores, claro, de los 3 sectores. Fedecámaras, Ajá. el gobierno y un sector de sindicatos que yo no sé quién lo definió. Pseudo dirigentes sindicales que se reunieron para firmar eso. En su mayoría jubilados. Jubilados. Ahora, hay una gran realidad. Los jubilados también tienen que buscar nuevos líderes que los dirijan. Porque los jubilados pasan por unas necesidades más cruentas que la de nosotros los que estamos trabajando. Aunque usted no lo crea, porque la mayoría de jubilados ya tienen enfermedades preexistentes. Quiere decir que sus salarios o lo que devenga del Estado, del gobierno, no le alcanza ni siquiera para los medicamentos. Eso es una realidad, Drúbal. No podemos, hay que decirle la verdad a la sociedad. Nosotros no podemos seguir confiando en aquel que venga y le reste, se ponga un escapulario y le reste al diablo. Esa es la palabra que tenemos que utilizar. Nosotros no podemos seguir pensando que los políticos van a solucionar esto de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que ser partícipes de la solución del problema. Nosotros tenemos que tratar de unificar los criterios para poder avanzar. Tenemos que empezar a recibir clases de cómo hacerlo. Yo me atrevo a preguntarle aquí a cualquiera. ¿Alguno se ha preguntado o ha ido a decirle a Alberto Maldonado cómo hizo usted para conseguir esos sueldos? Porque hay una realidad, Drúbal. Antes, la referencia de un barrio que era en situación laboral, un docente, un médico, y ahorita ¿quién es el trabajador de la construcción? El trabajador de la construcción. Sí, claro que así es. ¿Es así o no es así? Sí, claro. A mí me da alegría ver que el trabajador de la construcción le vaya bien. A mí me da alegría. Yo soy trabajador obrero del Estado Táchira. Yo quiero hablar de eso un momentico, ¿no? Ajá. Allá hay sindicato en los obreros. No, ahí no hay sindicato. Pero hay un señor que representa. ¿Qué representa qué? Yo lo veo todo el tiempo, que incluso me llamaba para que lo invite al programa. No, mire, Drúbal, usted lo puede invitar aquí. No, pero él es directivo del sindicato, existe un sindicato. ¿Cuántos años tiene que... Un sindicato que tiene más de 10 años, que no va a elecciones. Un sindicato que dibujó nuestras luchas. Un sindicato que permite que a nosotros, ahorita, le voy a hablar de ahorita, no se nos haya pagado la dotación que estaba prevista para que nos la pagaran en marzo. Y nadie ha dicho nada. Entonces, Y no es falta de voluntad quizás del gobernador. El gobernador quizás tenga la voluntad de hacerlo, pero que no hay nadie que reclame los derechos. No hay nadie que le diga, gobernador, mire, se nos adeuda todavía lo de las dotaciones de los trabajadores. ¿Y por qué ese señor se atribuye la vocería de los trabajadores de la gobernación? Se atribuye la vocería por el desconocimiento que él tiene de la ley. Porque en realidad él ya no representa nada. ¿De jubilado? Es jubilado, él ya no representa nada. En el marco constitucional y en la LOC, él no representa a los trabajadores del Estado. No puede, porque si es jubilado tiene que irse a la asociación de jubilados. A la asociación de jubilados. Nosotros tenemos que entender que hay un momento circunstancial en la política del país.
nos vemos obligados a agotar los diálogos. Pero usted no puede tener un dirigente sindical que el gobernador le diga quiero reunirme con ustedes y entonces vaya allá y lo primero que asomen sea la política. Yo estoy en desacuerdo con esto, yo estoy en desacuerdo con esto y de lo último que terminan hablando es de las mejoras sociales para el trabajador. Entonces, eso no es un sindicato que represente al OBL del Estado. El OBL del Estado esperamos muchísimo más. Yo creo que el OBL del Estado estamos próximos a llamar a una asamblea para empezar a elegir nuestras verdaderas autoridades. Ustedes, con mucho respeto, se los tengo que decir, están deslegitimados desde las bases hasta la ley. Ustedes no representan las necesidades de los trabajadores. Y vuelvo y les pongo en auto. Acaba de pasar el tema de las dotaciones para los trabajadores de la gobernación del Estado, no las han cancelado y nadie ha dicho absolutamente nada. Hasta ahora lo estoy diciendo yo por esta ventana maravillosa que abre FETRA Táchira conjuntamente con el Canal 21 para decir las verdades. Eso es una realidad que no podemos ocultar. Y ha venido pasando lo siguiente, lo que usted dice, Asdrúbal, los jubilados son los que quieren tener el control de los trabajadores activos, jamás podrán pensar lo mismo. Con respeto, ¿no? Con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucho cariño. Pero los jubilados que tuvieron sus tiempos, claro, fueron buenos para ejercer sus acciones y creo que lo hicieron muy bien y mejor que muchos de los que hoy están. Pero estos son nuevas políticas, nuevos escenarios, nuevas acciones que se deben de tomar. Yo creo que es importante que el diálogo prevalezca. Nosotros no podemos seguir en la retaliación política. Lo decía Alberto Maldonado, el llamado a la unidad, a la inclusión, no a la exclusión, al respeto, a la consideración del derecho de las ideas. Nosotros podemos avanzar, y claro que estamos llamados a avanzar, reconociéndonos como sociedad todos iguales, no unos más y otros menos, porque el problema es que ellos se sienten superiores a los que ejercen el derecho sindical. Aquí hay un ejemplo a seguir. Tenemos que recoger lo bueno y abandonar lo malo. El ejemplo a seguir es el modelo sindical que ha instaurado Alberto Maldonado desde su TICE y quiere traspolarlo a FETRA Táchira para que todos los trabajadores del Estado tengan beneficios colectivos que vayan consustanciados con la realidad social que vive el de a pie. Sentarse con el patrono a discutir la mejora salarial y es la realidad. Cuando yo he visto el tema del sindicato de la construcción es porque se ha sentado con las empresas y cuando se sienta a dialogar con las empresas con autoridad ha conseguido beneficios salariales dentro de las cláusulas contractuales de los contratos colectivos de trabajo para beneficiar a la familia, porque no es el trabajador, es la familia del trabajador que en este momento está recibiendo un maestro $180 semanales. Y eso se consigue a través de la lucha, pero a través de convenios, de negociaciones con las empresas. De esa manera yo he visto el avance en la construcción. Pero en el resto del Estado tenemos una gran realidad y que es el abandono por parte del Estado hacia los trabajadores de la administración pública y la dirigencia sindical de la administración pública que está en deuda con los trabajadores. Y esa es la realidad. Claro, eso es lógico, Asdrúbal, fíjate, pero a veces tenemos que reconocer también que la falta de conocimiento no nos deja actuar. Muchas de las personas que son trabajadores de la gobernación del Estado, usted los invita a una reunión y se ponen escépticos a ir porque dicen, eso es siempre lo mismo. Porque no tienen dirigentes que vayan consustanciados con la realidad de lo que está sucediendo. Porque no tienen dirigentes que le reclamen al Estado. Porque no tienen dirigentes que le reclamen al gobierno. Nosotros tenemos que asumir esto con compromiso. Si queremos salir de esto, tenemos que unificar criterios, vuelvo y lo repito, tenemos que unirnos de la mano. Aquí son importantes los abogados, los médicos, los profesores, los obreros de la construcción, son importantes los obreros de la gobernación del Estado, de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, todos los sectores, para que no nos sigan descalificando, para que nosotros podamos avanzar como sociedad, como sindicalistas unidos. Los sindicatos son necesarios, acuérdense que el sindicalismo ha logrado cosas maravillosas en el mundo, ¿me entiendes? Nada más partiendo de lo que hablábamos hace rato, de lo de Chicago, se unificaron criterios
y logramos que hoy los policías también gocen del beneficio de las 8 horas laborales cuando ellos en su momento decidieron atacar y represar. Los abogados que mandaron a ejecutar esos 4 presos a condena de muerte allá en Estados Unidos también gozan hoy de los beneficios de las 8 horas. Los que los tenían encarcelados también gozan de los beneficios de las 8 horas. Eso es una realidad, porque hay que decirlo, después del 4 de mayo, hubieron 4 personas de la gesta de Chicago que mandaron a ejecutar a cadena de muerte, a ahorcarlos, a condena de muerte, a pena de muerte, a ahorcarlos. 2 los mandaron a trabajos forzosos. Eso es una realidad, 2 a trabajos forzosos y los otros 2 a cadena perpetua. Son 8. 8 hombres, 7 hombres y una mujer que pusieron su vida para que hoy los mismos que lo reprimieron en aquel entonces estén recibiendo esos beneficios que son, creo que ya derechos humanos colectivos mundiales para los trabajadores. Eso da muestra de que nosotros tenemos que hacer a veces sacrificios, tenemos que unirnos y honrar esa gesta maravillosa de aquel 4 de mayo, no del primero, el primero es donde se celebra, pero de aquel 4 de mayo, de cuando detonó la bomba. Nosotros tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a vernos como hermanos en realidad, sin descalificaciones, pero diciendo la verdad, al pan pan y al vino vino. Nosotros no podemos decir, ay no, si este lo está haciendo bien porque es que este es opositor. No, nosotros tenemos que decir las cosas tal cual como son. Tal cual como son. Para poder crecer tenemos que decir las verdades, las realidades. Las realidades son tácitas. Nosotros no podemos estar aquí o estar allá. Nosotros tenemos que decir la realidad. Y la realidad es que hoy hay 2 cosas que nos dividen. 2 cosas que nos dividen en la Truba. La falta de criterio y la falta de confraternidad, que son importantísimas para poder avanzar en cualquier escenario que se nos presente, con identidad, porque hemos dibujado la identidad. Fíjense, yo miraba las redes, que usted es un hombre de redes, porque usted es un hombre que esto lo maneja muy bien. Yo miraba las redes, un problema que hubo entre Alberto Maldonado y un empresario. Y el empresario le gritaba, usted tiene una camioneta que vale un rialero, una camioneta del año 98, creo que es, 2008, no sé qué año es. Ah, no, usted tiene una camioneta que vale un rialero. Y es que nosotros los trabajadores o los obreros no tenemos derecho a crecer, no tenemos derecho a tener un buen carro. Ustedes andan en runner y muchos de los trabajadores andan en bicicleta. A ustedes cuando se les picha el caucho, así esté nuevo, lo cambian. Al trabajador cuando les picha el caucho de la moto tiene que pararla porque no tiene recursos para hacerlo. Eso no puede ser. Tenemos que entender que nosotros, al igual que ustedes, señores empresarios, señores del gobierno, somos seres humanos que venimos y si vendemos la fuerza laboral es para ser dignificados. Alberto Maldonado puede tenerla hasta lo que él quiera. Si él trabaja, ahorra y es disciplinado, eso es lo que debería ser para que un Estado funcione. Y muchas de las personas le cayeron encima porque Alberto tiene camioneta. Eso es un atrevimiento, eso yo creo que es lo que desdibuja realmente a una sociedad. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Alberto Maldonado tiene una camioneta. Y yo creo que casi todos los obreros de construcción tienen buen carro. Todos, casi todos tienen su buen carro, gracias a Dios. Ojalá a Dios, muchos de los que nos están escuchando hoy, muchos de los que nos están viendo, podamos tener también un buen carro en algún momento. Dice Jesús que no es solamente lo que le picha, porque hay trabajadores que andan sin zapatos. Y eso hay que decirlo. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Qué bueno que usted continúa con nosotros. Recuerde que esto se llama Hablan los Trabajadores. Y nosotros hoy tenemos a un dirigente social, dirigente sindical, dirigente
comunitario, porque siempre ha estado en la lucha para defender los derechos de las comunidades, como Alexis Carvajal. Alexis, hemos hablado bastante, pero yo le voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Qué es la vida de Alexis Carvajal? No del dirigente, sino del vecino, el que siente, el que padece, el que está en su casa, el que se levanta todos los días a trabajar. ¿Cómo es la vida de Alexis Carvajal? Bueno, yo considero que, pues, normal y natural, Asdrúbal, como todo ciudadano aquí en Venezuela. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestras vicisitudes. Bien sabes que vengo saliendo de un problema de una ACV que me dio hace 8 meses. Lamentablemente nos vimos en situación muy difícil. Yo creo que Alexis Carvajal ha venido sufriendo una metamorfosis a lo largo y ancho de sus años de historia. Si usted me pregunta hoy si el Alexis Carvajal de hace 10 años es el mismo Alexis Carvajal el de hoy, tengo que decirlo con seguridad que no es el mismo. He comprendido muchísimas cosas. Hace 10 años era el concejal de la Mata de Mango. Hace 10 años yo era el concejal de la Mata de Mango y desde ahí tratábamos de solucionar muchos problemas porque yo soy un hombre que cree firmemente que no importa el color, lo que importa es que crezcamos como sociedad, que abracemos las mejores ideas, que abracemos los mejores proyectos para que todos tengamos beneficios. Esa es la realidad de Alexis Carvajal y yo sigo haciendo mi trabajo social, yo sigo ayudando al que se puede. Hay veces que pues se escapa de las manos de uno y uno trata de ser empático con la realidad del vecino. En este momento pertenezco al Consejo Comunal de la Urbanización Pro Patria y aprovecho de una vez para decirle al alcalde, además que ha hecho un trabajo extraordinario el alcalde, nosotros no lo podemos negar, porque es que ese es el problema, que nosotros queremos decirle a las cosas buenas malas y no puede ser. El alcalde ha hecho un trabajo extraordinario en la ciudad de San Cristóbal, un trabajo que le abrió las puertas del modernismo, le está abriendo las puertas del modernismo a la ciudad. Y nos cuesta decir eso, Asdrúbal. Nos cuesta, a muchos dirigentes les cuesta decir eso. Lo dicen, pero en el núcleo pequeño, pero cuando los entrevistan les da miedo. Fíjese, yo le voy a decir algo a Asdrúbal, con mucho respeto y con mucha seriedad como amigo, que ustedes que nos conocemos desde la escuela. Tuvimos la oportunidad hasta de estudiar, gloria a Dios, claro. Bendito sea el Señor. A mí me da risa esto. Yo fui concejal de la Mata de Mango. Concejal de San Cristóbal. Fui de San Cristóbal, pues decían, concejal de la Mata de Mango. Fui vocero del Consejo Local de Planificación. Fui comisionado metropolitano. Fui concejal una vez y fui concejal otra vez porque repetí. Pero fíjese, yo me la pasaba con un credo en la boca pidiéndole al Señor Jesucristo que no se fuera a caer la lata del Consejo Municipal que todos los días trasca, no paraba de sonar. Claro, sí. Y yo parecía, ya era canción, porque es que cuando uno reclama, dicen, ay, este ya viene otra vez a cancionear. Y el alcalde era opositor. Y el alcalde era opositor. Y yo le decía, mire, cambien la latica, amárrenle un alambre. Una vez, ¿sabe qué dije? Búsquenme una grúa y yo me subo a esa vaina y yo le amarro el alambre. Porque me daba miedo que esa lata se desprendiera y le cayera a alguien en la cabeza. Y me daba pena que yo, siendo concejal, no tuviera la voluntad para hacer eso. Pero yo lo hacía. Yo lo hacía porque a mí me daba vergüenza que la gente entrara a pagar los impuestos y escuchara ese bullarangol. Ahí viene que transformaron eso. Se montó Silfredo y a los 2 días pareciera que yo le hubiera mandado ese mensaje telepático. Le puso. A mí se me puso la lengua chocheca, como dice el viejo mío, diciéndole que metieran la rampa para los minusválidos. Porque con muchos tuve desencuentro porque se paraban en el espacio de los minusválidos ahí. Yo creo que tú fuiste testigo una vez que me agarré a discutir por eso. Y entonces yo le decía, tras el que no tienen ni la rampa para entrar, entonces vienen y se le paran en el puesto que le corresponde a las personas con silla de ruedas. Esto es bárbaro. Y le reclamaba, y un día me dijo el alcalde que estaba ahí, me dijo, ala, pero deje de pelear por esa bobería. Yo le dije, ¿a usted le parece bobería? Si a su mamá le quitan las piernas, ¿qué le parecería? Me dijo, no, es que eso sería otra cosa, usted ya fue muy lejos. Es que el alcalde seguramente está borracho. Sí, a lo mejor. Yo digo, nada, que usted ya fue muy lejos, ya se pasó, se metió con mi mamá. Yo le dije, no, eso es una realidad que le puede pasar a cualquiera, hasta a mí, hasta a mi papá, hasta a mi mamá. Solamente que
es un tema de conciencia social. Y que Silfredo vino y montó la rampa. ya como eso. Ya como eso, y modernizó la alcaldía. Otro, siendo concejal, me dijo, vamos a darle garrote a Silfredo, vamos a destruirlo, porque el concepto de los políticos anteriores era que el que destruía la gestión del alcalde era el próximo alcalde de la ciudad. ¿Me entiende? Entonces, yo le dije, ¿por qué tengo que yo darle garrote? Es que Silfredo viene haciendo las cosas bien. A mí no me da pena decir eso. Silfredo es un hombre que viene trabajando por la ciudad, ¿por qué voy a destruir lo que están haciendo bien? Yo no tengo esa conciencia. Yo soy un hombre de conciencia social, no de conciencia de color. Hágalo usted si quiere, pero téngalo por seguro que en cualquier momento o en cualquier escenario tendremos que debatir, porque es que el hombre le ha abierto las puertas al modernismo en San Cristóbal. El terminal de pasajeros. Vaya, miren el terminal de pasajeros, cómo funciona el terminal de pasajeros y qué estructura tan bonita y tan maravillosa se hizo en San Cristóbal. Y le dije a ese hombre ese día, si yo viera que el alcalde está haciendo un edificio en su casa, está construyendo jardines en su casa y la ciudad se estuviera cayendo, pues yo saldría y le decía, alcalde, usted está haciendo las cosas mal. Pero es que esa no es la realidad. Él está construyendo en la casa de todos los sancristobalenses, que es la alcaldía del municipio San Cristóbal. O sea, la incoherencia de la vida, Alexis, que yo lo veo a esos dirigentes hablar mal de la gestión del municipio de San Cristóbal a través de las redes sociales, pero después lo veo en sus redes sociales personales tomándose fotos en Bosque Encantado. Bueno, la doble moral. Se toman fotos y la colocan en las redes sociales allá arriba en Bosque Encantado, vía el Chorro del Indio, y se van para el mirador, vía el Chorro del Indio, y allá se toman fotos y hacen videos, y después van a los programas de opinión a hablar mal de la alcaldía. No, fíjate, eso es incoherencias. Mire, eso no es nada. Yo le voy a decir algo. Hay algunos que hablan mal del alcalde, que han estado enfermos. Y les dan ayuda por la alcaldía. Y le dan ayuda por la alcaldía. Y después salen diciendo que el alcalde es malo. Que son unos... Eso es ser uno inhumano. Eso es no tener uno conciencia. Yo le voy a decir algo. El alcalde Silfredo Zambrano, siempre lo he dicho, es un valor agregado al pueblo de San Cristóbal. Le abrió las puertas a la modernidad del pueblo de San Cristóbal. Yo sé que vendrán escenarios políticos totalmente diferentes, pero al César lo que es del César. Hasta el momento, en este momento está haciendo las cosas bien, hay que reconocerla. Es el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de San Cristóbal, gustenos o no nos guste. El ingeniero William Méndez hizo un trabajo extraordinario. Yo le iba a decir. El ingeniero William Méndez hizo un trabajo extraordinario. Hasta este momento el alcalde, pero es que hay que buscar. Yo no niego el trabajo de Gustavo. Yo no lo niego. Pero también tengo que decirle que Gerardo William Méndez hizo un excelente trabajo. En las canchas, William fue un exitoso. En los barrios fue un exitoso. Silfredo Zambrano ha transformado la ciudad. Hay que reconocerlo. Nosotros no podemos. Y eso no quiere decir que yo me haya vuelto chavista, como muchos han querido significar. Eso quiere decir que en mi metamorfosis existe la capacidad de entender que personas que piensen diferentes que yo son capaces de hacer las cosas mejor que yo. Esa es una realidad, Drúbal. Tú sabes que esa parte que es de admirar, porque la gente no, porque es que se volvió chavista, porque dice que Silfredo está haciendo las cosas bien, la está haciendo bien. O sea, hay que decirla. No podemos callarnos la boca en cuanto a la realidad y ser hipócritas de decir que la gestión no sirve y después disfrutar de la gestión. Sí. Es una hipocresía, esa es la realidad. Nosotros no, yo primero no tengo patrón y segundo tengo conciencia clara. Yo digo lo que veo. Eso es, tener conciencia clara. Y para mí están haciendo las cosas bien. Al igual que en el movimiento sindical, satanizan a Alberto Maldonado porque hizo una acción que iba en función del beneficio de los trabajadores del Estado, pero muchos no lo quisieron aceptar. Yo lo llevé para el sindicato allá a hablar con Justino Pavón, de trabajadores, y casi le da un golpe a Alberto. El Alberto, no Alberto a él, el Alberto. Y le dijo, fuera, usted vendió a los principios, usted vendió no sé qué más. Y Alberto humildemente le dijo, no hermano, eso no es así, nosotros tenemos que buscar la reconciliación y el trabajo en equipo para poder avanzar. No puede ser que los obreros vedeles estén muriendo de hambre. No me interesa, decía, no me interesa, no me importa.
Porque nepotismo. es el ego, no les interesa. El ego no les deja avanzar. Los trabajadores no Y les entonces, interesa. Alberto Maldonado hizo algo interesante por los trabajadores del Estado y que nadie se lo quiere reconocer. Pongan eso en las redes, pónganlo. Que Alberto Maldonado, por primera vez desde que fue fundada la Casa Sindical, consiguió el comodato por 10 años. Porque ninguno de esos dirigentes que estaban antes y que estaban en la palestra de los partidos se preocupó porque la casa tuviera un comodato. La Casa Sindical tuviera un comodato. Y entonces dicen, ¡ja! Ese entregó la Casa Sindical desconociendo la realidad que la Casa Sindical estaba a nombre del INCRE, creo que no. Es del INCRE. Es del INCRE. Bueno, es del INCRE. Desconociendo esa realidad, no. Alberto Maldonado lo que hizo fue preservar el patrimonio de los trabajadores en el Estado. Eso hay que reconocerlo. Quienes estuvieron anteriormente en el movimiento sindical nunca se preocuparon por sacarle la partida de nacimiento a la Casa Sindical. Jamás. Entonces, ¿quiénes entregaron los derechos? Jamás se preocuparon por eso ni los derechos. Por supuesto que los entregaron quienes estuvieron anteriormente. Ah, bueno. ¿Y qué hizo Alberto Maldonado? En este momento consiguió un comodato. Esperemos que ese comodato se pueda renovar y pueda mantener en el tiempo la Casa Sindical al servicio de los trabajadores. Así es. Eso es todo, Adrúbal. Reconocer las cosas buenas que se vienen haciendo desde cualquier sector. Nosotros no podemos seguir con una bandera de desidia, batiéndola, diciendo esto, aquello, pero no nos contribuimos a la referencia de la acción del mejoramiento de las cosas. Por eso yo creo que es importante y el llamado a la reconciliación del Estado y del país. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Le damos mensaje de texto, ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Estaba leyendo algunos mensajes de texto. Último segmento. Me dice mi querido amigo Jesús Hostos que se acabó. Saludos a Alexis Carvajal desde el barrio Marco Tulio Rangel. Alexis, es verdad que con el tema de la construcción, porque sí, yo trabajo a veces que nos dejan trabajar allá y nos pagan $140 semanales y en efectivo. Eso lo dice alguien de Marco Tulio Rangel, trabajador de la construcción. Alexis, se nos acabó el tiempo. Sí. Eso vuela. Cuéntenos. Pues, Háblenos. ¿Cómo le ha parecido el programa Hablan los Trabajadores? No, creo que esto es una... Pero no me diga no. No me diga no. Creo que esto es una ventana con mucha creatividad, con mucha responsabilidad, donde los trabajadores tenemos el derecho a expresarnos. Celebramos con beneplácito que se den estas iniciativas desde FETRA Táchira. Entiendo que Alberto Maldonado ha hecho un esfuerzo titánico para traspolar la comunicación, para decirle a la gente las realidades de las personas de a pie, no solamente de los trabajadores, sino de esas personas que viven el día a día, la necesidad, la mengua, el abandono del gobierno y de algunos sectores cotidianamente. Entonces, pues, celebramos esto, de verdad que sí, Adrúbal. Ahorita, bueno, el mensaje me saluda al amigo de Marco Tulio, que hace referencia que sí es verdad. Yo vengo a decir aquí única y exclusivamente la verdad, porque un hombre como yo, a mis 56 años, que ha pasado por tantas cosas, que ha pasado por tantas... viejito, 56, ¿no? Sí, ya, 56 años. Usted tiene 53. Claro. Yo no sé si lo alcance, usted me alcance, pero ahí vamos. Yo no lo puedo alcanzar ya. Bueno, tenemos los mismos achaques. Esto ha pasado por tantas cosas ya muy difícilmente. Es más lo que ha vivido que lo que le queda por vivir. Es muy difícil que yo venga a decir cosas para congraciarme con la gente. No, yo ya digo las cosas con la naturalidad de su acción, con la realidad que les corresponde. Por eso creo que he sufrido una metamorfosis de años para acá, pensando mucho más en lo colectivo, en lo social y cómo dilatamos nuestras luchas durante tantos años, buscando el mejoramiento. Yo
nosotros jamás perseguimos poder, Asdrúbal, jamás. Jamás No, por supuesto. perseguimos poder, nosotros perseguimos tranquilidad social, porque entendimos que la tranquilidad social es referente para todos, no puede ser para unos sí, para otros no. Lamentablemente, pues no hemos alcanzado los objetivos en su totalidad porque muchos actores estelares que hemos tenido en las escenas políticas del Estado Táchira no han contribuido a ese pensamiento. Pero sentimos que vamos por buen camino, que podemos reconciliarnos en la vía, que es el momento de esgrimir las acciones en ideas y sin odio, porque es importante que sanemos ese odio. Yo, Asdrúbal, lo sabes que acabo de pasar por un momento muy difícil Bastante en mi fuerte, vida, claro. que me produjo todo esto, la pérdida de mi hijo mayor, Juan Carlos, que Dios me lo tenga en la gloria. Muchos podrán volver a ver a su hijo regresar, yo no. Yo lamentablemente tengo que hacer un paréntesis ahí para decir que mi hijo está en el cielo con Dios y que yo no lo voy a poder volver a abrazar, ni lo voy a poder volver a ver llegar del país donde se fue, buscando un mejor futuro, enamorado también, pero se fue buscando un mejor futuro para él y para su familia. Y bueno, ya no podrá volver, pero me queda la enseñanza de que para nosotros poder avanzar tenemos que hacerlo con amor, con responsabilidad, con compromiso, con lealtad, con sueños, con firmeza y sobre todo buscando la forma de pacificar nuestras almas, nuestras inquietas almas, porque es que hay que reconocer que en nuestros años de juventud fuimos bastante inquietos. Y ahora nos queda... ¿Cómo fue esa vaina ya en Genaro Méndez cuando estábamos chamos? Usted, Marco Tulio y yo en Genaro. Bueno, eran otros tiempos. Eran otros muy bonitos, tiempos. Pero yo siempre he dicho que yo nos abrazó jóvenes la lucha. Bastante jóvenes, dijo, desde que estábamos en la escuela Manuel Felipe Rugeles, ¿no? Ay, sí, sí. Epa, y todavía el viejito Félix vende vikingo frente a la escuela. Sí, todavía Félix está ahí. Imagínate eso, yo estaba en preescolar. Sí, Félix está ahí. Y Félix era el que nos vendía. Ahora ya evolucionó porque Félix soba Siempre bandero. ha sido sobandero. Es curioso. Y la señora, me acuerdo cómo que se llamaba, la que estaba en la parte de atrás, la que nos vendía los churros. ¿Flor? Flor, nos vendía. Yo todavía paso y veo a Joven. La mamá de Enrique, la mamá de Enrique. Sí. Esa era la señora Flor y después quedó Enrique vendiendo pasteles. Pasteles. Señor Sí, bendito. Enrique es metalúrgico, vive en Valencia. Bastante tiempo, ¿no? Bueno, hace muchos años y bueno, de esa escuela, aunque tú no lo creas, nos queda la enseñanza del profesor Santiago y del profesor Gonzalo. Lo veo por ahí. Santiago es abogado. Sí. Se graduó, yo lo he conseguido en algunos seminarios para abogados. Ajá. Y me han invitado para que vaya. Yo voy y me he conseguido en 2 oportunidades al profesor Santiago. Sí, y Gonzalo, que nos enseñaba, trataba de encauzarnos en ese conocimiento político social, aunado al sentimiento humano. Yo no puedo olvidar las enseñanzas de Gonzalo. Le decía a uno, es muy temprano lo que usted mete en problemas. Es muy temprano, Así sí, estamos niños, estamos, y que hacíamos cualquier tremendura porque éramos inquietos, no nos gustaba, no teníamos esto. Yo me acuerdo que una vez estudiando 6º grado, y usted estaba como en 3º, 4º, ¿se acuerda cuando llenamos el baño donde lavaban las mopas de agua y fuimos a bañarnos como si fuera una piscina? Porque hubo como un tema de exclusión en la escuela y se llevaron a los niños, algunos y a otros no. Y nosotros, buenos estudiantes, nos dejaron ahí. Le metimos un tapón donde lavaban las mopas y ahí nos bañamos. Y cuando llegaron... Los chinos andaban para piscina. Para piscina, y nosotros quedamos bañando, sí, claro. Entonces, que sí. nos dijeron, uy, pero ustedes, ¿por qué hicieron eso? Que ahí donde lavan las mopas. Le dijimos, bueno, si la situación es que allá se bañan los ricos, aquí nos bañamos los pobres. Estábamos muy niños. Yo acuerdo del profesor Cheo. El profesor Cheo fue el que fue y dijo, bueno, ¿qué están haciendo? Nosotros le explicamos, profe, pero si ellos lo llevaron para allá, pues nosotros lo bañamos aquí. Lo único, estábamos en interiores nosotros, en pantalonetas, bañando, todos, niños, niñas, bueno, eran cosas de niños y son recuerdos maravillosos. Yo creo que usted vivía cerca de la escuela, ¿ha vuelto para la escuela? Sí, yo he ido a la escuela.
Ese ha sido mi escenario Yo tengo años que de no voy. política ahí en la escuela Yo tengo Manuel años Felipe porque Rebelde. los hijos míos mayores estudiaron ahí. Ajá. Yo fui presidente de la Sociedad de Padres Representantes como 5 veces. Fui tesorero también como 5 veces, pero después no he vuelto para la escuela. Tengo muchos años que no voy para la escuela. Y yo recuerdo cuando usted fue presidente, estaba Fanny, estaba Estaba afinada, ¿no? Fanny, Fanny, sí, claro. afinada. Sí, bueno. Evaristo García. Evaristo García, saludo a Evaristo García, Evaristo García. gran luchador social por las comunidades, un hombre comprometido, presidente de la Asociación de Vecinos de Marco Tulio. Saludos al gordo Javier Acuña, Ay, el gordo Javier. que es nuestro hermano entrañable de lucha. Siempre estuvimos los tres luchando, sí. A claro. Eduardo, al gordo Jorge Rueda, a Jorge Arias, a un sinfín de dirigentes que le han dado tanto a la sociedad San Domingo Cristóbal. Rodríguez en la Domingo Rodríguez. Dominguito, está en el mercado de la ermita. De la ermita, Está en el sí. mercado de la Está en el ermita. mercado de la ermita, hace un extraordinario trabajo aún con los niños, Domingo. Demasiado bueno. Vamos a traer a Domingo. Vamos a traerlo, Vamos a traer a vamos a Domingo, invitarlo. vamos a traer a Domingo es Domingo. un hombre interesante, un hombre que no tiene color político. No, por supuesto. El color Pero tiene un político grupo es de jóvenes, sí, de niños que le enseña sí, catecismo, que le tiene que un comedor le hizo una popular, piscina. tiene un comedor popular, Popular. Domingo, de aquella Sí, época sí. de luchadores sociales desde hace 30 años. Y también no podemos dejar de recordar esos que ya se nos fueron. Luis Silva, Luis allá, Silva. allá estaba Luis Mi Silva en la Ortiza. entrañable hermano Luis Silva, muy amigo de Alberto Maldonado. Trabajador, Siempre me trabajador decía, Alberto Maldonado es un hombre especial, un hombre llamado a cosas diferentes, Alexis. Porque Alberto Maldonado, usted sabe que tuvo ciertas diferencias por el tema político con él en su momento, cuando Alberto aspiró a ser alcalde. Mas, sin embargo, una vez que Alberto fue alcalde, yo creo que Domingo me dijo una vez, muy en confianza porque éramos grandes amigos, me dijo, no, le decía Alberto Maldonado, me dio una lección de vida a mí, qué hombre tan humano. Ese hombre está llamado a cosas interesantes en la vida. Una vez me llamó, yo tenía el número de él guardado en el teléfono, entonces me llamó. Tuvo un problema legal, alguien le dio mi número para que me llamara. Y entonces me llamó y me dice, pero es que yo tengo el número suyo en el teléfono, doctor. Yo, pues claro, Luis, es Asdrúbal. Digo, el de la televisión. Sí, y se vino a hablar conmigo para que lo ayudara en esa oportunidad, en un tema legal que necesitaba resolver. Interesante esto de haber recordado a algunos amigos y saber de dónde venimos, ¿no? ¿De dónde venimos? Porque venimos de la escuela Manuel Felipe Rogelio los dos y tenemos desde ese momento, pues la gente dice, ¿no? ¿Y cómo nació usted ser luchador social? Desde la escuela Manuel Felipe Rogelio. Ahí están las raíces nuestras. Bueno, y no solo de dónde venimos, sino que también sabemos para dónde vamos. Por supuesto que sí. Estoy seguro que usted... Pero no quiero dejar de recordar a Selmira, que se nos se nos acaba de ir Ángel Edesio, el de la Selmira Rodríguez. Ángel Edesio, que hay luto en nosotros los dirigentes sociales, porque se nos acaba de ir, ahí en la Plaza Venezuela lo están velando. Pedirle a Dios y pedirle a la ánima de todos ellos, al gordo Orlando Bermúdez. Nuestro gran amigo por ahí andaba. Si usted en el Canal 21 ve pasar una guayadera blanca, ese es Orlando Bermúdez. Sí. Dirigente, bueno, debe estar contento con mi... El de los barrios. Bueno, sociales. A todos ellos, pedirle a las ánimas, pedirle a Dios, pedirle a la Virgen bendita que nos dé el entendimiento, que nos dé la capacidad, que nos dé la confraternidad para seguir adelante. Y quiero, antes de despedir el programa, a Trúbal le voy a robar un segundo. Decir que tenemos ejemplo a seguir. Ahí está Alberto Maldonado. Acerquémonos a copiar las ideas buenas, a copiar cómo se deben de hacer las cosas, a copiar cómo se debe dibujar una Venezuela con sueños, con logros, con conquistas laborales. Alberto Maldonado, estoy seguro que va a ser referencia en los anales de la historia como uno de los mejores sindicalistas que ha tenido el Estado Táchira. ¿Por qué? Porque Alberto Maldonado se decidió a aprender y aprendió de uno de los mejores, que es el finado Federico Ramírez León, que encarnó las luchas y logros de los tachirenses a nivel nacional y mundial. Se nos acabó el tiempo. Chao. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela.